La UCI yo la defino como un mundo aparte. Yo a los jugadores o personas que me vienen con una lesión, pues lo primero... No estás en un entorno de este tipo, estás en unas condiciones donde no tienes grandes recursos. Los pocos recursos te hacen coger otra visión, ¿no? Una de las cosas que nos dice es que tenemos que conocer a nuestro deportista, a su familia, si tiene hijos, Sí. si no. ¿Cuánto de importante es? No, yo creo que es fundamental. A mí no me basta con conocer al tendón. Yo necesito conocer a la persona, necesito conocer a Sebas, ¿no? Hansi Flick, que está protegiendo mucho a Marc Bernal. Marc Bernal viene de una lesión de 1 año. Yo no puedo hacer un ligamento más fuerte. No hay ninguna máquina en el gimnasio que me diga, no, esto es para el ligamento lateral de rodilla. ¿Cómo se gestiona esa agenda? No nos podemos dedicar profesionalmente a lo que nos gusta, ¿no? Que al final es el deporte y estar en un equipo y, ostras, ojalá pudiéramos vivir de esto, ¿no? A mí lo que más me dolería sería ver que el jugador se siente abandonado. Compañeros de Why Not Project. Hoy es el tercer episodio, vamos por el tercero, ya Sebas. Ya 3 de vamos 3. subiendo. 3 semanas colgando Sí. vídeo. Pero Sebas, para los que todavía no nos conocen, ¿qué es Why Not Project? Pues Why Not Project es el proyecto que pretende fomentar el conocimiento tanto del deporte como de la salud en todos sus ámbitos con los mejores profesionales. Y hoy tenemos un gran profesional. Hoy tenemos con nosotros a un joven todoterreno de la readaptación y de la prevención de lesiones. Un profesional sin grandes décadas dentro del mundo laboral, pero sí con un gran conocimiento y curiosidad por la salud y el rendimiento. Hoy, en el tercer episodio, ¿por qué no? Hoy tenemos a Marc Bonilla. ¿Cómo estás, Marc? Hola, buenas, bien, la verdad que muy bien. Gracias por la invitación, es un placer estar aquí. A ti por venir, Marc. Bueno, Marc, bienvenido. Tu perfil es fascinante, eres enfermero y fisioterapeuta, graduado en la UDL, o sea, de Lleida, otro invitado de la casa. Y bueno, la mayoría de gente huye de este mundo de la salud y más, tú pues has entrado por partida doble. Creemos que faltan perfiles como tú, enfermeros y fisioterapias, y te queríamos preguntar qué te llevó a esa decisión y cómo fue la experiencia de compaginar el trabajo de enfermero con los estudios de fisioterapia, ya que querías estudiar fisioterapia primero, pero fuiste a la enfermería y estuviste compaginando el trabajar con estudiar. Sí, así es. Bueno, yo creo que al final el 99% de los estudiantes de fisioterapia quieren entrar a esta carrera después de una lesión. Yo tuve a los 13 años más o menos una lesión de húmero, me caí con la mala suerte de que se rompió el húmero y me tuvieron que operar, ¿no? Después de esta intervención pues me quedé sin poder extender mucho el codo y pues fui a parar a manos de un fisioterapeuta que me acuerdo mucho de él, que es Enric, y esto me desató pues esa pasión, ¿no? Esa pasión para poder ayudar a las personas, para poder ver un antes y un después de hacer tu trabajo, y esto ya me hizo enfocar bastante mis estudios pues hacia un bachiller científico y estudiar fisioterapia. Aún así, cuando después de la selectividad pues te toca escoger un poco, ¿no? las opciones de carreras que quieres hacer, pues fisioterapia estaba en una nota altísima, con muy pocas plazas en la misma facultad, y eso pues junto con una selectividad no muy buena hizo que me decantara por enfermería primero, ¿no? Entonces mi plan era, hago enfermería 1 año, me siento en la universidad y el siguiente año me pido un traslado a fisioterapia. Pero el primer año de enfermería, me fascinó. Vi cosas que me gustaban muchísimo, que me encantaba el trabajo, el hecho de ayudar a la gente en situaciones a lo mejor un poco más de vulnerabilidad, de enfermedad y así, pues me hizo decir, voy a acabar enfermería y veremos qué viene en el futuro, ¿no? Porque enfermería al final te da mucha seguridad. Eso, tenemos esta suerte, ¿no? De que te da mucha seguridad y más post-COVID, ¿no? El COVID en ese punto a nosotros como profesionales de la salud nos benefició. Pero tenía el gusanillo. Yo quería ser fisioterapeuta, yo tenía ganas de estar en un equipo, tenía ganas de vivir pues la fisioterapia del deporte y tuve la oportunidad y pues entré a fisioterapia, sí. Muy bien, fascinante, Marc. Vemos como una cosa que a lo mejor no depende de ti, que es hacer una selectividad que no te va tan bien, pues ha hecho cambiar el rumbo de tu vida, porque has descubierto un mundo que a lo mejor no tenías ni pensado, sí que existía, pero que no, que podías entrar. Sí, de hecho mucha gente
incluso yo lo creía que justo cuando se acaba la selectividad, ¿no? Que si no voy a la carrera que yo quería, pues se me acaba el mundo. Y no es así, ¿no? No, para nada. Y es más, hay mucha gente que después del primer año, segundo, incluso tercer año, dejan la carrera y eso no se tiene que ver como un fracaso, sino es decir, es un aprendizaje. He visto que hay cosas que me gustan, pero cosas que a lo mejor no me llenan, voy a ver otras opciones. O sea, tenemos muchas posibilidades y todas son buenas. Exacto. En tu caso particular, Marc, tú cuando terminaste enfermería trabajaste en la UCI durante la pandemia. Entonces te queríamos preguntar qué aprendizaje te dio la UCI que un fisio que solo ha estado a nivel deportivo pues quizá no tiene. Vale, bueno, la UCI es, yo la defino como un mundo aparte, ¿no? Es decir, tú en verdad no vas a saber nunca en qué momento vas a entrar a la UCI como paciente. Y cuando tú entras a la UCI quiere decir que tu vida ha cambiado en un segundo. Tu vida, la de tu familia, la de todo tu alrededor, ¿no? Entonces, eso te da un golpe de realidad. Te hace relativizar absolutamente todo. Es decir, hoy me levanto a las 8 de la mañana y yo no sé dónde voy a estar a las 9. ¿No? Entonces te hace como bajar un poco el ritmo de la vida que llevamos, te hace ver que realmente somos muy frágiles, ¿no? Pero que con constancia, con el trabajo de mucha gente detrás, pues puedes seguir adelante. Entonces, si esto lo extrapolo un poco a las lesiones, yo a los jugadores o personas que me vienen con una lesión, pues lo primero es relativizar. Es decir, solo tienes un esguince de tobillo. O solo tienes una distensión del ligamento de rodilla. O sea, tranquilos, vamos a ver hasta dónde llegamos, iremos poco a poco y nos recuperaremos. Muy bien, la verdad que unos aspectos te ayudan a otros y vamos a tratar esto que has dicho, pero de una manera un poco diferente. Tú, como que has tenido experiencias en la UCI, ¿qué red flag o bandera roja puedes ver en un paciente que te ha venido a la consulta que como persona que ha estado en la UCI pues no ve un fisio que solo haya tratado deporte o otros ámbitos? Sí. Bueno, es muy buena pregunta porque al final la primera parte de una valoración de un paciente que te viene a la consulta, no tanto a lo mejor en nivel deportivo, porque al final el nivel deportivo ya son otro tipos de lesiones, ¿no? Pero cuando te viene alguien pues con dolor lumbar, cuando te viene gente con ese tipo de dolores más de columna vertebral o así, lo primero que tienes que hacer es valorar las red flags. Yo como fisioterapeuta, ¿dónde puedo llegar? Puedo llegar hasta aquí, ¿no? Todo lo otro ya se me va de mis manos, ya no es de mi conocimiento ni de mis competencias. Entonces, pues por ejemplo, voy a poner el ejemplo del dolor lumbar, ¿no? Hay gente que tiene cólicos de riñón y ellos están pensando que dicen, ostras, me he quedado enganchado en el trabajo o cualquier cosa así, ¿no? Entonces, tú valorar bien esto puede hacer que digas a esta persona, no, mira, es que no tienes ningún problema musculoesquelético, tú lo que tienes que hacer es ir a urgencias, que estás teniendo un cólico de riñón y eso se puede complicar, vamos a tratarlo como debe, ¿no? Esa es un poco la visión que te da el tener pues las dos carreras, enfermería y fisioterapia. Sí, también otra conclusión que extraigo de aquí es que tú también tienes que saber tus límites. Pues a lo mejor una persona pues como nosotros en INEF o un fisioterapeuta, pues si te viene alguien que pues te va a pedir rutinas de deporte, pues tú, por mucho que la otra persona te lo pida, no tienes que hacerles rutinas de nutrición, porque no es tu especialidad. Ya hay gente que ha estudiado pues nutrición o gente que ha estudiado fisioterapia que le va a ayudar pues en sus ámbitos. Exacto. Sí. Pasamos, Marc, a hablar más a nivel deportivo, ¿vale? Pasamos a hablar sobre la recuperación, pero no cualquier recuperación. La recuperación con pocos recursos, ¿no? Porque ahora se ve mucho, pues, ahora están habiendo muchísimos avances tecnológicos que nos permiten optimizar ese rendimiento, optimizar esa recuperación para que el deportista esté más preparado. Tú no estás en un entorno de este tipo, estás en unas condiciones donde no tienes grandes recursos. Entonces te queremos preguntar si aún así se puede optimizar el rendimiento o se puede realizar una buena recuperación pese a no tener grandes recursos. Sí, es una pregunta que te hace reflexionar, ¿no? ¿Cómo nos defendemos con pocos recursos? Al final, como bien habéis dicho, la tecnología ha avanzado muchísimo y hoy en día tenemos un montón de aparatos que nos ayudan a acelerar lo que es pues, los procesos de cicatrización o a drenar líquido intraarticular. Pero al final
los pocos recursos te hacen coger otra visión, ¿no? Es decir, yo tengo que coger al jugador que está padeciendo una lesión y primero que todo tengo que hacer una buena valoración, ¿no? Al final, hacer una buena valoración me va a permitir, con pocos recursos, ver qué le puedo hacer yo para ayudarlo, ¿vale? Pero sin una buena valoración, sin un buen ecógrafo, sin un buen... pues pierdes un poco, ¿no? Pero tus conocimientos al final tienen que ir enfocados a ayudar a esa persona con los recursos que tienen y siguiendo el proceso de cicatrización. Es decir, si tú tienes claro cuál es el proceso de cicatrización de un músculo, de un tendón, de un ligamento y con los recursos que tú dispones, pues intentar ayudar al máximo a esta persona. Sí, porque nos pasa, por ejemplo, hace un mes a lo mejor fuimos a la jornada de técnicos de deportes colectivos y vino gente pues que es muy especialista en su tema y algunos fisios o alguna gente que trabajaba pues rehabilitación, recuperación, claro, eran unos cracks, pero muchas veces los cracks tienen las mejores máquinas, pues cosas que te hacen test isométricos, después isoinerciales, bueno, plataformas de fuerza, 1000 cosas. Pero claro, nosotros como estudiantes de INEF o de fisioterapia que acabamos de salir de la carrera, no disponemos del capital para comprarnos esos productos. Pues, ¿qué le dirías a gente que acaba de salir de la carrera? Pues, ¿qué métodos utilizarías y cómo, más que qué métodos, cómo te defenderías? Vale, mira, pues al final es lo que decís, ¿no? Toda esta tecnología que ha ido avanzando tan rápido no está a las manos de todas, sí, no las tenemos a nuestras manos, y menos pues clubes más humildes, ¿no? Deportes más humildes como puede ser el hockey patines, que sí que en otros países está avanzando, pero aquí en España estamos como un poco frenados, ¿no? Al final tenemos que ver este avance de la tecnología, pero lo que no ha avanzado es el cuerpo humano. Es decir, nosotros seguimos teniendo los procesos de cicatrización igual de hace 100 años, de 200, de 300. Entonces, lo que tiene que hacer una persona cuando sale de la carrera es intentar empaparse de todos estos conocimientos, pues valoración al jugador, procesos de cicatrización, un poco tempos, individualizar cada lesión, ¿vale? Y a partir de aquí, pues, ¿qué tengo yo a mi alcance? ¿Qué puedo hacer yo por este jugador? Puedo llegar hasta este límite, ¿no? A partir de aquí, a lo mejor tengo que ir a buscar ayuda fuera. Y no hay problema para eso. Tenemos que ser humildes y decir, mira, yo es que más de aquí no puedo hacer con lo que yo tengo, que ya he podido hacer mucho, ¿no? Pero vamos a buscar ese punto más. Si el club ayuda, pues perfecto, ¿no? Pero el fisioterapeuta tiene que tener los recursos estos de tacto con las manos, de hacer un isométrico al jugador y que tú digas, ostras, contralateralmente veo que estamos perdiendo fuerza, tenemos que intentar ganar aquí. A nivel de movilidad, ¿dónde llegamos hoy? ¿Dónde llegaremos mañana? ¿Qué objetivo tengo? ¿No? Entonces, nuestras manos nos dan muchísima información y el hecho de ir trabajando con los jugadores pues hace que al final los vayas conociendo, ¿no? Y casi con los ojos cerrados te puede poner un jugador encima de la camilla y tú sabes qué jugador es. Pues es practicar y practicar, pero sobre todo con nuestras manos. Y a partir de aquí a buscar qué técnicas tenemos nosotros cerca para poder ayudarlo. Vale, porque a nosotros ahora estamos cursando la asignatura de reentrenamiento y de primeros auxilios con Xavier Peirao, que creo que ya lo conoces. Sí, un referente. Y una de las cosas que nos dice es que tenemos que conocer a nuestro deportista, a su familia, si tiene hijos, sí. Si no. ¿Cuánto de importante es? No, yo creo que es fundamental, ¿no? Es decir, la medicina, la fisioterapia, enfermería, ¿no? Hemos pasado de no hace muchos años a un modelo solo biológico, donde solo estamos viendo pues el ligamento, o estamos viendo el tendón, o estamos viendo el corte en caso de enfermería o medicina, ¿no? O la enfermedad. Pero ya estamos pasando a otros modelos, ¿no? Que es el conocido, el modelo biopsicosocial, donde ahora ya se están añadiendo otros términos como es el espiritual, ¿no? O sea, a mí no me basta con conocer al tendón. Yo necesito conocer a la persona, necesito conocer a Sebas, ¿no? Voy a poner el ejemplo de la lesión del tobillo del año pasado, donde Sebas empieza, hace un entrenamiento pretemporada y padece un esguince y a partir de aquí la pretemporada se nos va al garete, ¿no? Podríamos decir. Entonces, a nivel psicológico, ¿cómo le afecta esto a Sebas? A nivel social, ¿cómo le afecta esto? ¿Sabes? A nivel espiritual. Entonces, hablar con sus padres, conocer un poco qué espera Sebas,
ver dónde está pues sus limitaciones y cómo lo podemos ayudar nosotros, ya no solo a nivel del ligamento que padeció, sino a nivel pues psicológico, social, que pueda seguir haciendo un poco su vida igual, que pueda pues todo esto un poco. Es decir, tener como una visión más holística, ¿no? Más, sí, más generalista. Total. No nos podemos centrar solo en la lesión. O sea, es muy simplista. No puedo solo fijarme en un ligamento. Tengo que ver a la persona, tengo que ver su estado de ánimo. Al final esto nos va a marcar un antes y un después. Si cuando su estado de ánimo empiece a subir, la lesión va a recuperar mucho antes. Entonces nuestro trabajo es involucrar al paciente y enseñarle a ser optimista, a que, ¿no?, lo que decíamos antes de relativizar. Es un esguince de tobillo, pero mira, vamos a seguir, vamos a poner objetivos, vamos a poner una fecha aproximada, vamos a trabajar juntos y que vea que el jugador vea que tú estás implicado con él. Eso es lo más también, importante. Yo pienso que una lesión, bueno, yo soy una persona bastante positiva, pienso que también te la tienes que tomar como una oportunidad. A lo mejor tengo una lesión, como me pasó a mí, de esguince de tobillo, y pues si ahora volviera a tener ese esguince, pues diría, pues voy a aprovechar para ganar fuerza en el tren superior, voy a aprovechar para empaparme de vídeos y hacer táctica individual. Claro. Pues pienso que nos tenemos que tomar todo el proceso de la lesión como oportunidades también para ganar en otros aspectos o trabajar otras cosas que no tenemos. Por ejemplo, yo una de las cosas que me quedo de la lesión es que en el tobillo lesionado tengo una movilidad que en el tobillo que no me lesioné no la tengo, o un gemelo que es mucho mejor que el otro. Pues nos lo tenemos que tomar como una oportunidad, ¿no, Marc? Sí, así es. O sea, al final después de una lesión parece que muchas cosas se nos hunden, que hemos perdido y realmente es una oportunidad, como dice Sebas, trabajar yo creo que con fisioterapeutas que te enseñen cómo poder recuperar esta lesión, ver la progresión sobre todo. Yo creo que esto es lo que más anima a un jugador, ver la progresión de decir, ¿cómo estaba yo hace una semana? ¿Y cómo estoy ahora? Ahora ya me puedo volver a poner patines, ¿no? Esa ilusión de voy peldaño a peldaño, ¿no? Entonces, yo creo que eso al final es muy positivo y te hace afrontar tus próximas lesiones, porque al final el deporte siempre va ligado a lesiones, incuestionablemente, pues tenemos que darles estas herramientas a los jugadores, ya no solo de cómo tratar la lesión, sino de cómo afrontar la lesión. Sí, un tema muy interesante que podríamos estar aquí bien y haciendo preguntas y hablando. Pero bueno, vamos a seguir. Sí. Y una de las cosas que te quería preguntar, ahora que hemos sacado un poco el tema del hockey, aunque no nos queremos especializar en el hockey en este podcast, porque al final es de todo un poco y estamos hablando del deporte general, pero teníamos una duda muy inquietante. El Pont Lleida. El año pasado fuimos a la Copa del Rey y fue histórico, la primera final del club. Pero claro, tienes a Darío con 37 años tenía, o 38. ¿Cómo Darío juega el jueves, juega el sábado y el domingo está para jugar una final contra el Reus, que si no jugó 45 minutos, jugó 44 y medio? A mí cuando me has dicho esto, Sebas, me he quedado flipado. Sí. ¿Cuál fue ese secreto? Porque al final tú fuiste el jefe de la recuperación del equipo. ¿Cómo lo hiciste? Sí. Bueno, no, y al final... Para mí la Copa del Rey del año pasado fue una experiencia brutal, ¿no? Yo nunca había estado en una concentración como la de la Copa del Rey y, bueno, habéis sacado el nombre de Darío, que pienso que a nivel de cuidarse como jugador es un ejemplo, es decir, pues solo le hace falta ver cómo rinde en los partidos, como con 38 años a veces te hace unos cambios de dirección, unas aceleraciones que otros jugadores imposible que te den, ¿no? Pero yo creo que fue un poco todo el equipo, ¿no? Porque es lo que dices tú, juegas el jueves, juegas sábado, juegas domingo, partidos con mucha tensión, con mucho contacto físico, porque el hockey últimamente ha ganado en ese sentido un montón, pero no creo que haya ningún secreto que ocultar. Al final lo que tienes que hacer es ayudar al jugador cuando termina el partido a sobre todo preguntarle ¿qué necesitas? ¿Necesitas que hagamos una descarga? ¿Necesitas hielo? ¿Necesitas presoterapia? ¿Necesitas que te deje en paz y quieres solo descansar? Entonces, pues la habitación que compartía con David, con el segundo entrenador, era un poco la habitación de reunión en todos los sentidos, ¿no? Allí pues teníamos una camilla, teníamos una bañera de hielo, teníamos botas de presoterapia y lo que teníamos que hacer era individualizar el tratamiento en cada jugador.
lo que necesitaba y lo que era mejor para él en cada momento. Entonces, pues, por ejemplo, ¿no? En el caso de Darío, pues Darío le va bien, ¿no? Una descarga de piernas, le gusta sentirse con las piernas más sueltas, podemos decir, donde él también pues aplicaba presoterapia, aplicaba hielo, pero algo bueno que tenía Darío es que él descansaba muy bien, y en una competición como puede ser una Copa del Rey, donde tienes 3 partidos en 4 días, el descanso es fundamental. El descanso y la alimentación. Lo que pueda hacer el fisio, va a hacer lo que pueda. ¿Sabes? Porque al final sí que tenemos estos pequeños recursos, pero hacemos un poco lo que podemos. Entonces nos centramos en lo que necesita el jugador y a partir de aquí pues vamos a intentar ayudarlo en lo que podamos. O sea, principalmente un buen descanso y una buena alimentación para la recuperación son las dos claves, ¿no? Son sí. bases. O sea, está estudiado, está protocolizado, que al final el jugador, si quiere recuperar antes, el dormir es imprescindible. El dormir y el alimentarse bien, ¿no? Entonces, no forzar, es decir, yo no te voy a forzar a tomarte un batido de proteínas, por ejemplo, ¿no? Que te ha pautado un nutricionista justo al terminar el partido, porque yo sé que te va a ayudar a recuperar. Te voy a dejar tu tiempo, tú come lo que a ti te vaya bien para recuperar y descansa. ¿Que te puede ir bien hacer las botas de presoterapia? Adelante. ¿Que te va bien el hielo? Adelante. ¿Que te va bien que te descargue las piernas o hagamos un poco de descarga lumbar o movilicemos? Lo vamos a hacer. Pero al final es individualizar y escuchar al jugador. Y a partir de aquí, pues ser conscientes de que son 3 partidos en 4 días con mucha tensión y eso, escuchar al jugador e intentar ayudarlo. Y escuchar al jugador en este proceso de concentración pues es más fácil porque tú puedes tratar cara a cara con él. Pero tú, Marc, que en nuestro caso otros fisios que vienen solo 2 días o un día a la semana, ¿cómo escuchas al jugador? Bien, yo al final, aunque parece que estoy físicamente, ¿no? 2 días a la semana, yo casi cada entreno tengo un feedback, ya sea del jugador o ya sea del mismo entrenador, ¿no? Si a lo mejor tú miras mi lista de llamadas, casi después de cada entrenamiento tengo una llamada con Edu. Edu, ¿cómo ha ido hoy? ¿Cómo están los chicos? ¿Hay alguno que te haya comentado algo? No. O el mismo jugador sabe que tiene mi teléfono y me puede contactar cuando lo necesite, y entonces a partir de aquí yo el día que voy al entrenamiento pues ya tengo un poco planificado cómo los voy a tratar. Muy bien, Marc. Pasamos al siguiente caso práctico. Vamos tratando de distintos casos prácticos. Imagínate que el mismo jugador, Darío, en ese periodo de competición, pues nota molestias, concretamente en los isquiotibiales, lesión muscular. Los tiene bastante cargados. En este contexto, ¿qué técnicas utilizarías teniendo en cuenta la falta de recursos y teniendo en cuenta que quieres que el jugador pues juegue ese fin de semana? Ya que el entrenador te está diciendo, este tío tiene que estar el domingo sí o sí, y si estamos a martes, pues el jueves y el viernes tiene que entrenar porque si no me baja la calidad de entreno. Evidentemente, sí. Si está roto ya queda descartado, pero si son molestias, el músculo está cargado, está fatigado muscularmente, ¿cómo lo hacemos? Vale, bueno, al final voy a explicar un poco cómo lo tratamos en el Lleida, ¿no? Entonces yo lo que hago primero es sobre todo una valoración, o sea, voy a mirar a este jugador, que él me explique qué nota, qué siente, que él con el dedo me señale, mira, es que es esta zona o es un poco más difuso, ¿no? Entonces, a partir de aquí, pues valoramos un poco cómo vamos de fuerza, ¿no? De fuerza tanto concéntrica, isométrica, excéntrica, si aparece dolor en alguno de esos puntos, vamos a ver cómo es el estiramiento, si hay mucha tensión, diferenciar un poco entre si es una tensión más muscular, una tensión más neural, ¿no? El caso de Darío en este caso es un poco especial por una lesión anterior que tuvo, ¿no? Pero a partir de aquí pues intentaríamos relajar este músculo, si solo son molestias, evidentemente, como hemos comentado, relajar este músculo, darle un poquito más de movilidad, y algo que me funciona mucho es intentar darle un poco de compresión, ¿vale? O sea, coger el músculo y comprimirlo, dejarle una venda y decirle, mira, déjatela 24 horas, esta compresión verás que va bien, que te puede ayudar a aliviar esto, poner calor. Yo a veces, claro, no tenemos recursos como puede ser una diatermia allí en el club, ¿no? Entonces hay recursos como, mira, coge una toalla, la empapas de agua caliente y te la dejas en esta zona, pues lo que dure el calentor, ¿no? Y después ya la retiras. Entonces es un poco esto, dar herramientas a los jugadores, enseñarle pautas de movilidad.
qué puede hacer él para mover la zona, tanto desde cadera como de rodilla, en caso de un isquiotibial, ¿no? También le enseño pues un poco que haga ejercicios isométricos de baja intensidad, ¿no? Es decir, pues vamos a hacer un isométrico de isquio, que este isométrico nos dure de 3 a 6 segundos, le daremos 3 a 6 segundos de descanso también, y esto al final lo que hace, se ha visto en estudios, es un componente analgésico, ¿no? De intentar bajar un poquito este dolor. Y sobre todo que el siguiente entrenamiento que vaya, que él pruebe. Que se va notando bien, que puede dar un porcentaje de intensidad alto, vale, perfecto, pero a la mínima que note que no, pues que no fuerce y que intente bajar un poco la intensidad, y si tenemos que parar, pues en este caso tengo la suerte de que con Edu o David puedo hablar, y si un jugador puede hacer una parte de entreno pero la parte de partido lo tenemos que parar, pues no hay problema y lo podemos parar hasta que lo valore yo. Entonces es un poco, este sería como un protocolo un poco a seguir que tengo en el Lleida, sí. Muy bien, pues antes de ir al siguiente caso que te queremos preguntar, quiero hacer una pregunta un poco off topic, porque a mí personalmente, y creo que a Biel también, nos gustan mucho los isométricos. Ahora nos has contado otra faceta del isométrico, analgésico, pero por ejemplo a mí me gusta mucho para trabajar fuerza máxima, porque el reclutamiento de fibras, antes de hacer por ejemplo un press banca, pues me gusta hacer isométrico de press banca porque es fuerza máxima y no es lesivo a nivel de movilidad articular. ¿Qué más efectos puede tener un isométrico? No, el isométrico, muy bien lo dices tú, ¿no? Ese reclutamiento de fibras, ¿no? Al final piensa que el isométrico es la base. Es decir, tú cuando tienes una lesión o cuando padeces o cuando quieres, lo que dices tú, ¿no? Empezar a hacer un ejercicio y de manera progresiva la primera parte es isométrica, ¿no? Yo creo que el isométrico es la base de todo. Es decir, estás preparando al músculo para lo que vendrá, ¿no? Entonces, no entiendo una lesión sin empezar a trabajar un buen isométrico, y que sea un isométrico pues bien pautado, que no nos provoque molestias, que no nos provoque dolor, que la verdad que sea un isométrico donde la persona es consciente de lo que está haciendo, ¿no? Entonces no es, voy a hacer una pauta de isométricos y me quedo con eso. No, yo soy consciente de que este trabajo me va a ayudar a reclutar fibras, en el caso de fisioterapia me puede ayudar a bajar dolor, me ayuda a preparar el músculo para después cuando voy a fase concéntrica o excéntrica. Es la base. Muy bien, muy interesante. Pues pasamos al siguiente caso, un caso actual del Barça de básquet, que tengo aquí apuntado, el jugador Shengeliao, no sé si te suena, pues este fin de semana o hace poco se ha hecho un esguince de tobillo izquierdo, y ahora te queríamos preguntar, ahora eres el fisio del Barça de básquet, te viene a la consulta, ¿cómo lo hacemos? ¿Protocolo? ¿Valoración? ¿Cómo va? Aquí el ejemplo es muy... O sea, yo quiero hacer un poco de inciso aquí, ¿no? Estamos hablando de deporte de alto nivel. Es decir, el jugador es un activo. Y si no nos da un rendimiento, este jugador nos está provocando pérdidas, ¿no? Recuerdo el caso, por ejemplo, de un Tití, no sé si os acordáis, ¿no? Sí. Central del Barça, que se tenía que operar de rodilla, no opera la rodilla, va al Mundial, gana el Mundial, pero allí desaparece ya, ¿no? Entonces, el deporte de alto nivel tiene eso, que tú tienes que ir al máximo. Es decir, si este jugador se ha esguinzado el tobillo el sábado, vamos a ver el abasto de la lesión, pero si puede estar en 3 días, en 5, no puede estar en 7, ¿no? Entonces, en este campo yo no me he movido mucho, ¿no? Pero al final el esguince de tobillo ha cambiado mucho su perspectiva de cómo se trataba hace unos años a cómo se trata ahora, ¿no? Entonces yo te explico un poco lo que haría en este caso, ¿no? Primero valorar un poco qué nivel de afectación tiene, qué tenemos delante, qué tipo de esguince tenemos delante, si ha habido o no edema óseo, porque al final puede aparecer edema óseo al hacer la vuelta del tobillo. Entonces hacer una buena valoración. Se nos ha hinchado mucho, hay hematoma, no hay hematoma. En este caso pongo la mano en el fuego que hay una resonancia a las 48 o 72 horas para ver el abasto de la lesión. Pero a partir de aquí, el esguince de tobillo, ahora mismo tenemos que evitar antiinflamatorios, si podemos, que no creo que sea el caso, es decir, estamos hablando en alto nivel y aquí harán todo lo que puedan, pero en un esguince de tobillo casual, evitar antiinflamatorios, evitar hielo, ¿vale? A no ser que nos esté provocando mucho dolor. El antiinflamatorio lo puedes cambiar por analgésico, pero porque al final nos interesa que haya inflamación. Es decir, tenemos que controlar la inflamación, pero nos ayuda.
es protector al final. Esta inflamación nos ayudará a limpiar todas las sustancias de desecho que nos quedan en la zona. A partir de aquí vamos a ver cómo vamos de movilidad. ¿Qué puede hacer el jugador? ¿Puedo hacer inversión-eversión sin dolor o que me provoque una molestia, o flexión plantar, flexión dorsal? Vamos a hacer toda la movilidad sin dolor. Y a partir de aquí vamos a aplicar el protocolo isométrico también sin dolor. Y entonces ya vamos a ir viendo cómo evoluciona, ir a poner objetivos al jugador y que a partir de aquí él nos vaya dando su feedback de cómo se siente y si podemos ir avanzando o no. Es verdad pues que a nivel de recursos ahora mismo pues disponemos de diatermia, disponemos de superinductivas, de máquinas que al final nos pueden ayudar mucho, ¿no?, a acelerar un poquito el proceso. Pero yo soy bastante fan, podríamos decir, de respetar el proceso de cicatrización, porque al final saltarte pasos te puede hacer dar muchos pasos atrás y eso psicológicamente al jugador le puede afectar. Y en la actualidad, por ejemplo, en el Barça del primer equipo de fútbol, ¿no?, está Hansi Flick, que está protegiendo mucho a Marc Bernal. Marc Bernal viene de una lesión de 1 año, pero no lo está haciendo nada mal, porque al final el cruzado necesita su tiempo y todos sabemos que el primer año la cicatrización de la lesión del cruzado, o sea, la adherencia que tiene la plastia hacia el cuerpo es muy alta, pero nos queda un porcentaje que se hace durante el segundo año. Si yo fuerzo a un jugador, ¿qué puede pasar? Si se me rompe, psicológicamente se puede hundir, ¿no? Entonces, tenemos que vigilar bastante y tener muy, muy en cuenta en nuestra cabeza siempre los procesos de cicatrización, porque esto nos va a dar el éxito o no en una rehabilitación. Y bueno, y al final lo peor para un deportista, para una lesión, todo el mundo sabe lo que es, recaer. Sí. Al final, tanto psicológicamente, anímicamente, tener que volver a pasar por el proceso que ya hemos pasado es lo peor. A mí, pues volverme a lesionar del tobillo, pues me sería jodido para mí. Sí, no, al final las recaídas son muy duras, pero eso no significa que no se haya hecho un buen proceso de rehabilitación ni una buena readaptación al jugador. Es decir, tú puedes estar en números buenísimos en este sentido, pero hay 1000 factores que tú no puedes controlar dentro de un campo. Entonces, tienes que ayudar también al jugador a verle de que hay una posibilidad, pero que tenemos que hacer al máximo para que eso no suceda. Y a lo mejor esto es estar 2 semanas más parado, rehabilitándose, ¿no? Entonces, eso es una parte bastante difícil, sí, pero ya te digo, tienes que ayudar al deportista, impregnarlo de optimismo y de que vamos a seguir. Y sobre el tema del tobillo, que no me he informado mucho sobre el tema del tobillo, pero sí que he oído alguna vez que en las primeras fases de la lesión, si es una lesión grave, bueno, tampoco muy grave, que se pide al deportista que ese tobillo no esté estático, porque si no, si está mucho tiempo estático, pierde mucha estabilidad, mucha fuerza. Entonces a veces se pide que ese tobillo pues ande en la montaña, pero claro, si ese tobillo hace toda esa actividad estando inflamado o estando en malas condiciones o sin haber cicatrizado todavía, puede ser contraproducente, ¿no? ¿Dónde está esa balanza? Sí, bueno, al final tú tienes que educar, ¿no?, al deportista. Es decir, tú has tenido la lesión hoy, vamos a ver cómo está, vamos a ver cómo está mañana, ¿no? Pero primero tienes que ganar mucha movilidad, es decir, en camilla, ¿no? De que él, pues, pautarle los ejercicios que tiene que hacer para que este tobillo pueda moverse y que él vaya cogiendo confianza. Y a partir de aquí, lo primero que tienes que hacer es ganarla en planos estables. Es decir, pues yo andar descalzo, pero en un suelo estable, totalmente estable. ¿Cómo me noto? ¿Sabes? Al final es una progresión, ¿no? Y lo de andar en montaña, por ejemplo, ¿no?, donde el terreno no es inestable, sino que es un terreno irregular, tiene que ser una fase un poco más tardía, ¿no? Es decir, primero vamos a movilizar bien en camilla, le voy a educar para que él haga ejercicios de movilidad, si puede 2 veces, 3 al día, perfecto, y a partir de aquí pues ya iremos introduciendo otras fases, ¿no? El empezar a andar, el empezar a cargar más en esta extremidad, y cuando ya tengo bastante fluidez en este sentido, pues es cuando yo puedo empezar a poner digamos planos más irregulares. No inestables, porque al final la inestabilidad
la dejamos un poco en el aire, ¿no? ¿Qué es inestable? ¿Qué no es inestable? ¿Inestable en un gimnasio es un bosu? ¿O qué es inestable? ¿Sabes lo que te quiero decir? Entonces, vamos a trabajar un poco más la palabra irregular. Muy bien. Muy bien, pues en los casos prácticos que te hemos planteado, uno es un caso de molestia o lesión muscular, que es el de isquiotibiales, el otro es una lesión ligamentosa. Entonces queríamos preguntarte qué diferencia hay en el tratamiento de esas dos lesiones en función de si es muscular, si es ligamentosa, si hay otro tipo. Sí. ¿Cómo es? Bueno, al final, claro, cada lesión tiene su manera de tratar, ¿no? El tendón tiene su manera, el ligamento tiene su otra manera. Entonces, en caso de ligamento, sí que tú vas a buscar un poco más la estabilidad, pero trabajas la estabilidad a través de los músculos, ¿no? Al final yo no puedo hacer un ligamento más fuerte. No hay ninguna máquina en el gimnasio que me diga, no, esto es para el ligamento lateral de rodilla. No. En cambio, si yo trabajo bien todos los músculos que están involucrados en la rodilla, ahí es donde vamos a intentar ganar la estabilidad. Y eso sí que lo puedes hacer desde el principio, ¿no? Es decir, una lesión de ligamento de rodilla, el jugador, a lo mejor no se puede poner los patines en este caso, pero podemos estar trabajando isométricos, de cuádriceps, de isquio, de glúteos, de sóleo, de gemelos, ¿no? Y esto al final, como que todo está involucrado en la rodilla, vamos a ayudar a ganar esta estabilidad, ¿no? En el tobillo. El tendón, por ejemplo, se ha visto que un tendón, cuando hay una lesión, lo que no quiere el tendón es estar parado. Quiere hacer un manejo de cargas. Voy a bajar un poco las cargas, pero no lo voy a parar, ¿vale? Y después, pues en caso de músculo, el músculo ya sí que quiere un poco más, digamos, de movilidad, ¿no? Porque al final lo que hace la movilidad es darle vamos a entender un poco la movilidad de las articulaciones que están involucradas en este músculo, ¿no? Pero el músculo lo que quiere es el protocolo isométrico para después pasar a concéntrico y después que tenga buena respuesta en excéntrico. Sobre todo, que todo sea bastante gradual. Y que cualquier punto que haya una molestia, vamos a bajar un peldaño, vamos a volver a controlar esto y subimos al siguiente, ¿no? Aquí sí es verdad que hay aparatología, ¿no? Como la diatermia, que nos ayuda mucho, ¿no? Pues a este tipo de cicatrización en heridas de músculo, de roturas musculares, perdón. Entonces, digamos que cada estructura al final tiene su manera de recuperar y cada una es diferente. Entonces, pues una buena formación en este sentido es bastante importante. Sí. Muy bien. Hasta ahora hemos hablado de esos primeros pasos, esa primera fase de una lesión. Vamos ya por esa fase final, esa fase de reentrenamiento o el return to play, manteniendo esos pocos recursos. Entonces, seguimos con el caso práctico del tobillo. Y bueno, el jugador ya no tiene dolor, el jugador ya puede hacer las habilidades motrices básicas, se puede mover, pero no está para competir, porque la exigencia de competición es muy alta, entonces debe recuperar ese nivel físico. Te queríamos preguntar cómo mides esa progresión en esa última fase de la lesión y cómo decides el return to play, usando solo feedback del deportista o usando pues pocos recursos, que es lo que hay. Sí, pues bueno, al final nosotros lo que hacemos es, pues cuando ya hemos terminado un poco el trabajo de camilla, que vemos que este tobillo realmente ya se parece más al tobillo del jugador, ¿no? Lo que hago ya es pues intentar un poco subirlo encima de los patines, ¿no? En este caso, cuando el jugador ya se siente con confianza, va mucho mejor encima de patines casi que andando, ¿no? Entonces, primero es que es como si hiciéramos un entreno súper básico, donde lo que hago es que el jugador patine. Pero patine cuando no haya más factores en la pista. Es decir, cuando el equipo termina el entrenamiento, entramos con el jugador en pista. Y a partir de aquí, pues patinamos. Vamos a hacer 8s, vamos a hacer 0s, vamos a ver cómo te responde el tobillo encima del patín, ¿vale? Y a partir de aquí, pues el jugador es cuando él me va explicando, mira, cuando a lo mejor freno de derechas me lo noto un poco más, porque es cuando no se hace esta inversión. O cuando freno para adentro me chocan un poquito lo que es tibia con calca astrágalo y así, y aquí me duele un poquito. Pero bueno, al final tienes que ir valorando y a partir de aquí progresivamente vamos subiendo un poquito lo que es intensidad, es decir, si hacemos los ceros a una velocidad, pues podemos aumentar esta velocidad o podemos aumentar el número de vueltas que hacemos, ¿no? Y a partir de aquí, pues
si quieres ganar en oposición, que tengas como un jugador, pues me pongo yo, que al final no voy a ir tan duro como puede ir un compañero en pista. Y le digo, vamos a hacer tantas repeticiones, vienes contra mí y frenas justo aquí, o le vamos a dar un poco de contacto. Y a partir de aquí, cuando el jugador va ganando confianza, es cuando ya puede empezar a entrar en el grupo, en las primeras fases, ¿no? Donde pues hay más, lo que es más carrera, más transiciones, que no hay tanto contacto, y poco a poco pues decir, mira, de partido hoy podemos entrar 3 minutos, pero sobre todo que sepa que hoy entraremos 3 minutos, pero porque el siguiente día, si podemos, entraremos más. Y es explicarle esta progresión, qué puede notar, qué no puede notar, cuándo nos tiene que avisar, y al final ya se va conociendo él mismo. Y que el jugador sea consciente de qué está haciendo, por qué lo está haciendo, Claro. Eso ayuda a que el jugador, pues, no te diré que se recupere más rápido, pero su motivación para alcanzar esos objetivos, pues, sea mejor. Sí, total. Y bueno, también te queríamos preguntar sobre cuáles son tus test favoritos o sea, test funcionales para examinar este return to play low cost que podemos usar, por ejemplo, en estas lesiones que estamos tratando. Sí, bueno, al final el de tobillo, si estamos en el caso de lesión de tobillo, me gusta el de la Y, el balance test. Balance test. Sí, y la verdad que me gusta mucho porque el jugador ve su progresión, ¿no? Nosotros dibujamos la Y en el suelo y vamos a buscar los 3 puntos donde previamente hemos marcado cómo estábamos hace una semana, y a partir de aquí pues el jugador ve bastante su evolución. Después también es verdad que me gusta ver mucho cómo están de flexión plantar, al bajar, pues ir bajando poco a poco la flexión de tobillo y rodilla para ver cómo estamos. Pero el E-Balance para mí es bastante low cost y bastante funcional a la hora de ver cómo va la evolución. Muy bien, Marc, pues vamos con el último. No está en un caso práctico, pero sí que vamos a ordenar de más importante a menos importante el trabajo o sea, el lugar de trabajo que tiene que pues estar un jugador lesionado en la etapa de reentrenamiento. Como primer trabajo tenemos el trabajo en pista, o trabajo en el campo, o trabajo en el medio de contacto, por ejemplo un tatami o una piscina. También vamos a ordenar el trabajo en el gimnasio, todo lo que involucra estar en el gimnasio, pues pesas, máquinas, etc. El trabajo en camilla, que también lo hemos involucrado, bueno, trabajo con fisioterapia y con máquinas, como todo el repertorio de máquinas que nos he estado diciendo durante este podcast. Y finalmente el trabajo del deportista en casa, porque hay veces que pues el fisio puede decirle movilidad 3 veces al día o hielo 2 veces al día. Claro, en casa pues el deportista tiene que trabajar porque tú no vas a estar como su padre todo el día en casa. ¿Cómo lo ordenarías? O sea, al final, cuando hay una lesión, ¿no? Por ejemplo, pues es primordial primero la valoración, como hemos dicho anteriormente, es decir, primero pues haríamos este trabajo en camilla donde nosotros vemos el abasto de la lesión o al menos una hipótesis, ¿no? de qué lesión ha habido. A partir de aquí, pues con pruebas diagnósticas se puede confirmar, descartar y así. Y entonces a partir de aquí tú ya puedes hacer una pauta al jugador. Yo, por ejemplo, una cosa que a mí me gusta mucho hacer con los jugadores para su trabajo en casa es hacerles o vídeos o fotos de qué trabajo tienen que hacer. Así ellos en un momento en el móvil lo tienen y a partir de aquí ellos ya pueden trabajar. Sí que es verdad que no voy a buscar nunca ejercicios muy difíciles, muy complicados, ¿no? Vamos a lo básico, vamos a activar el músculo y punto. O vamos a movilizar esta articulación y punto. Porque si no, el jugador después llega en casa, lo ve muy difícil, le entra la pereza o le entran decir, ostras, no me acuerdo cómo era esto. No, vamos a lo básico, lo grabamos y eso es lo que tienes que hacer. Y a partir de aquí, claro, ya va la conciencia del jugador de decir, yo me tengo que cuidar para poder recuperarme antes, ¿no? Al final, cada uno tiene que querer recuperarse lo antes posible en este sentido. A partir de aquí, el trabajo de gimnasio y pista o gimnasio y piscina, ¿no? Van un poco de la mano, ¿vale? Sí que es verdad que el trabajo de gimnasio es muy importante, pero ya puedes hacer el gimnasio dentro de la pista. No sé si me explico. Y que el jugador ya
ya empieza a verse más involucrado en el juego, ¿no? En el equipo, en estas cosas. El trabajo de camilla lo puedes hacer perfectamente al lado de la pista y el jugador no se pierde nada del entrenamiento de sus compañeros, ¿no? Entonces, tienes que ir de menos específico a más específico, a de movimientos básicos isométricos a movimientos ya específicos del hockey, pues pasando por el gimnasio y ya lo último sería la progresión en pista. Vale, y si tuvieras que hacer un ranking de importancia, top 4. Top 4. Vamos a ver. Claro, yo voy a barrer un poco para casa, ¿vale? Y la primera valoración es fundamental. O sea, si tú una lesión no la valoras como debe, puedes estar retrasando todo el proceso. O sea, top 1, trabajo en camilla. Trabajo en camilla, pero no un trabajo pasivo. Es decir, aquí tenemos que diferenciar. Un trabajo pasivo es el fisio lo hace absolutamente todo. No. O sea, el jugador desde el primer momento tiene que estar involucrado con la lesión. Entonces, el trabajo en camilla, pero involucrando al jugador, explicándole. Primero, el jugador lo que quiere es saber lo que tiene, saber lo que le está pasando y saber cómo iremos, ¿no? Entonces, para mí es la parte fundamental en cualquier proceso, ¿vale? A partir de aquí, top 2... no es una pregunta fácil, porque al final todas sus fases son importantes. Y es como un puzzle. Sí, claro, es un puzzle que si una no funciona bien, las otras tampoco nos van a funcionar bien. O sea, yo creo que el trabajo de gimnasio es muy importante porque es supervisado, estás con los profesionales a tu lado y aquí pues puedes mirar un poco las compensaciones, si estamos haciendo menos ejercicios o no. Te lo pondría como un top 2. Sí. Y ya después, claro, con el 1 y el 2 haces la pista, ¿no? Pero creo que el trabajo en casa está infravalorado. Está infravalorado porque es tu día a día, ¿no? Al final, el jugador que tiene una lesión tiene la lesión 24 horas, ¿no? Entonces, el trabajo en casa es algo muy corto, pero que es muy importante. Yo, por ejemplo, que me haga los ejercicios 2 veces al día y son 10-15 minutos, nos hará adelantar el proceso un montón, ¿no? Entonces, yo creo que es un trabajo realmente importante. Son los deberes. Los Al deberes. final, un profesor siempre te dice, hazme los deberes porque es cuando practicas, pues eso aquí es. igual. Aún así también, yo creo que con las lesiones que hemos tratado, intento a veces a los jugadores decirles, hoy ni deberes, ni lesión. Hoy eres, en ejemplo de Sebas, ¿no? Hoy eres Sebas. Olvídate de todo esto, ve con tu familia, ve al cine, disfruta, desconecta, ¿no? Porque al final es un proceso muy largo y es un proceso que te puede comer mucho la cabeza. Entonces, tiene que haber este equilibrio, ¿no? Es buscar un equilibrio en tengo que hacer esto, pero espera, vamos a cuidar también la parte psicológica, la parte social que hemos comentado antes, ¿no? Pero al final es que es un puzzle que priorizar es muy difícil, que es lo más y menos importante. Pero sí que es verdad que la valoración yo lo pondría como top 1. La valoración en camilla y ver el abasto es top 1. Y después los otros 3 puntos los pondría bastante a la par. Aunque lo que nos va a decidir mucho es qué sensaciones tiene el jugador en el campo ya. Muy bien. Muy bien, claro. Primero la camilla, porque si no lo otro se hace sin rumbo. Claro, O sea, claro, sí. Perfecto, Marc, vamos a hablar sobre la realidad profesional de tu caso, por ejemplo, pues estar involucrado en más de un trabajo. Tú tienes una faceta como enfermero, estás en el Lleida y además también estás en una empresa Physio Project. Entonces, intuyo que es mucho trabajo y te queríamos preguntar cómo se gestiona esa agenda. Vale, pues, al final tienes que darle prioridad a las cosas, ¿no? Tienes que ver cuál es tu trabajo principal, ¿no? Al final, ya no sé si por mala suerte o son una serie de factores, no nos podemos dedicar profesionalmente a lo que es lo que nos gusta, ¿no? Que al final es el deporte y estar en un equipo y, ostras, ojalá pudiéramos vivir de esto, ¿no? Pero hay una dificultad muy grande. Al final, ninguno del staff somos únicamente profesionales para esto. Entonces, nosotros tenemos nuestros trabajos principales, que en este caso mi trabajo principal es enfermería, ¿no? A mí lo que te da de comer, el que te ayuda al día a día es enfermería. Entonces yo allí pues tengo mis turnos, yo tengo mis guardias en el hospital y a partir de aquí, a partir de estas guardias es cuando yo ya monto
el puzzle, ¿no? de los otros trabajos. Entonces yo sé que 2 días a la semana, porque así está pautado, tengo que ir al hockey, aunque evidentemente si hay algún proceso y pues me involucro un poco más y si conviene pues intento ir un poco más también. Pero eso, pues hospital Las Guardias, a partir de aquí me monto los días que voy al hockey patines, dependiendo de un poco cuando hay el partido o no, intento ser bastante consciente de eso. Y después Physio Project, que es una clínica privada de fisioterapia, sería como la tercera opción. Es un sitio donde yo tengo visitas con pacientes 1 a 1, donde yo estoy 1 hora con el paciente y a partir de aquí a mí me ayuda mucho a incrementar el razonamiento clínico. ¿No? Es una clínica donde no estoy yo solo como fisioterapeuta, sino también hay otros profesionales que nos ayudamos bastante entre nosotros y pues me da este plus. Lo bueno de esta clínica es que tiene pues aparatología que no tenemos en el Lleida y si me conviene pues puedo trabajar con los jugadores. Un tema para reflexionar, porque no sé si os acordáis, oyentes más fieles, Albert Folguera dijo una cosa similar, que a él también le encantaría poderse dedicar plenamente al hockey. Eso es para reflexionar, porque seguramente pasen otros deportes que no son pues con tantos recursos como pues segundas divisiones de básquet o más para atrás, fútbol sala o handball, todos estos deportes que 2 personas que han venido al podcast, 2 personas que dicen ojalá poder dedicarle más horas y ojalá que se profesionalice. Si tenemos profesionales como Albert, como Marc, que les gustaría dedicar más horas, que no les suponiera pues, ese esfuerzo económico, pues que estar perdiendo dinero, pues podríamos hacer una reflexión a las federaciones, poner más dinero, poner más recursos para que los equipos puedan tener esos profesionales y elevar al cuadrado o al cubo estos deportes y que se hagan pues mucho más virales y mucha gente pueda disfrutar del espectáculo que al final están dando los deportistas día a día. Y además cuando tienes un trabajador, un preparador, un fisio en este caso, que puede dedicar plenamente todo su tiempo a una sola faceta, como es la de estar adentro de un equipo de hockey en este caso, hostia, los resultados, la influencia es mucho más grande, ¿no? Que no si tienes otras cosas a hacer. Sí, no, totalmente. Al final, tal y como lo tenemos enfocado ahora mismo, pongo el ejemplo del Lleida, que es donde estamos nosotros, el jugador tiene un tiempo limitado de fisio, porque al final son 2 días a la semana donde tú te tienes que dividir 10 jugadores y cada uno tiene su problema en este momento, su sobrecarga, su lesión, ¿no? Entonces tienes que priorizar mucho. Y tienes que intentar dedicar el mismo tiempo a todos, ¿no? Porque al final todos requieren de la fisioterapia. Hoy en día el deporte es mucho más contacto, es mucho más físico, aparecen muchas lesiones no graves, pero sí que hay lesiones de sobrecarga que se pueden convertir en una tendinopatía. O sea, al final cada vez se requiere más de esto, ¿no? Pero sí que es verdad que hay una falta de inversión en estos deportes, como bien decía Sebas, ya sea por parte de federaciones, de ayuntamientos, diputaciones, que hace que esto no pueda avanzar tal como está avanzando el deporte. A mí lo que más me dolería sería ver que el jugador se siente abandonado, ¿no? Y yo creo que puede haber veces y que se puede sentir así, ¿no? De decir, ostras, yo estoy en la pista y en el entreno dando mi 100% y después cuando voy fuera, hoy me encuentro de que después del entreno no tengo fisio. Porque solo puede venir 2 días en la semana porque la inversión es esta. Entonces, claro, es lo que a mí a veces me puede llegar a doler un poco más. Claro, y a mí, pues como jugador, me duele que haya profesionales que estén dispuestos a venir, que obviamente pues no lo van a hacer gratis porque tienen que vivir, al igual que nosotros, pues yo no puedo venir aquí a estudiar, a jugar, a todo, sin tener los recursos económicos para venir. Pues me duele mucho que haya gente que esté dispuesta a hacerlo y no haya pues los inversores o la gente que tiene que pues poner el dinero que ponga realmente el dinero, que sé que es muy difícil, pero no. Queremos mandar el mensaje de que hay gente dispuesta a hacerlo. Sí. Bueno, cambiando un poco de tema, vamos a hablar un poquito de la comunicación.
pues tú has estado en la UCI y sabes que una mala comunicación pues puede ser fatal. O sea, que te pasen una herramienta que no querías tú o perder unos segundos en algún momento, pues puede ser fatal. Y también, pues, extrapolándolo al staff, pues es muy importante que el fisio hable con el entrenador, ¿no, Biel? Exacto, y sobre todo la sinceridad. La sinceridad sobre todo, porque puede haber muchísima comunicación, pero si no hay sinceridad en esa comunicación, de hecho, pues nos podemos encontrar a un jugador que es muy orgulloso y que dice que siempre está bien, ¿no? Pero realmente pues tiene alguna molestia o por otro lado nos ponemos a encontrar a un jugador, pues un jugador vago que dice que no está bien, pero realmente puede hacer mucho más y puede exigirse mucho más, ¿no? Entonces, ¿cómo consigues esa comunicación y sobre todo esa sinceridad? Sí, bueno, al final es pasando tiempo con los jugadores, ¿no? Porque al final tú los vas conociendo, ellos te van explicando y tú pues al valorarlos, ¿no? Puedes ver hasta el punto, ¿no? de la molestia o de la lesión que ellos te están comentando, ¿no? Hay jugadores, por ejemplo, yo creo que aquí uno de los pilares fundamentales es cómo él se nota a nivel anímico. O sea, un jugador que a nivel anímico está muy bien, a lo mejor pasa por alto unas molestias que un jugador que anímicamente no está bien. Entonces tú cuando corriges este factor más anímico, todo cambia. La tortilla se da la vuelta. Entonces, yo se los digo siempre a los jugadores, vosotros aquí en Camilla podéis hablar de lo que queráis, me podéis explicar lo que queráis, porque a veces al entrenador pues te impone un poco más y no se lo vas a explicar, ¿no? Pero yo estoy muy contento en el sentido que la sala de fisio hoy en día en el Lleida es una sala donde se habla abiertamente de todo y podemos estar hablando de cualquier tema y si un jugador no se siente bien ves que los otros lo están apoyando y cualquier cosa. Entonces a partir de aquí yo a lo mejor no soy mucho de hablar, pero sí que escucho mucho. Escucho mucho y dejo que los jugadores me expliquen y me digan un poco pues cómo se sienten y así, y a partir de aquí pues ver dónde podemos nosotros ayudarlos. De hecho, ahora vamos a girar la tortilla de la comunicación al jugador a la comunicación con el entrenador. De hecho, hay un estudio de Jan Eustrack que habla sobre, o sea, llega a la conclusión que una buena comunicación entre el head manager y pues los que se preocupan por la salud del jugador, fisioterapias, enfermeros, nutricionista, etcétera, etcétera, reduce un 50% la carga lesional. Si es tan importante esa comunicación, pues la pregunta que te vamos a hacer es cómo la tratamos, pero también, en base a tu experiencia, cómo comunicas al entrenador, de qué manera, con qué lenguaje, para que el entrenador te entienda y también pues te tenga en cuenta a nivel de que pues hoy este jugador tiene que descansar. Sí, bueno, al final, antes lo hemos comentado, los entrenadores, en este caso del hockey o del fútbol, ¿no? Ellos, o básquet, cualquier deporte, ven a sus jugadores como activos. Y ellos lo que buscan es que estos jugadores te vayan a rendir, ¿no? Pero claro, imagínate que te viene un jugador a camilla y te dice, no, mira, es que no estoy bien, no me siento bien, me siento más cargado, y el motivo es que me he discutido con mi pareja o que tuve una bronca con mi padre o con mi madre por una cosa familiar o cualquier otra cosa que te pueda afectar. Entonces, a partir de aquí, tú recoges la información y puedes hablar con los otros miembros del staff. Y dices, mira, es que este jugador, en este caso, no va a estar al 100%, pero no porque físicamente no esté al 100%, sino porque anímicamente no está. O sea, este partido no lo vamos a ver en su mejor nivel, ¿no? Entonces, el entrenador, yo creo que tenemos suerte, en este caso, de que esto sí nos lo escucha. Y nosotros lo podemos comentar y dice, bueno, pues, ¿qué podemos hacer? Vamos a intentar, entre todos, ¿no?, ayudar al jugador. Jugadores, por ejemplo, argentinos, ¿no? En este caso son jugadores que están a 1000 kilómetros de su casa, que aquí muchas veces se pueden sentir solos y que a lo mejor no tienen con quién hablar o con quién decirle sus problemas y se cierran en ellos, ¿no? Pues intentar darles esa mano que necesitan para decir, tú tranquilo, que nosotros estamos aquí contigo y vamos a intentar solucionar esto. Y esto trasladarlo pues al entrenador. Muy bien, Marc. Pues
estamos ya acabando la entrevista y ¿qué toca? Sí, pues toca el Why Not Test. El Why Not Test, ¿qué es el y Why Not vamos. Test, Sebas? ¿Qué es el Why Not Test? Son 10 preguntas rápidas que vas a intentar responder lo más rápido posible, siempre y cuando pues nosotros, la velocidad de Biel ya sabemos cuál es, lo hace rápido, pero vas a tener que escoger entre dos opciones, una palabra, definir un concepto rápido y bueno, los oyentes más fieles ya sabéis lo que es y los que es la primera vez, disfrutar de esta sección ya que nos gusta mucho. Te voy a decir los resultados porque hacemos una clasificación de los invitados que van viniendo. El primero es Xavi Estrada, que lo hizo con 30,7 segundos, que es el primero, lo hizo rapidísimo. Y el segundo, Albert Folguera, que lo hizo con 35 segundos. Sí. O sea... Es una velocidad bastante alta. Sí, es elevado. Sí. Yo creo que Xavi puede estar en el top 3 mínimo. Puede ser. Porque... Sí, históricos. Por cierto, recordar que Xavi Estrada, muchas gracias por tu camiseta, aquí la lucimos, es un lujo. Y Marc, tú también, si quieres ayudar al podcast trayendo alguna cosa personal o un detallito, no hace falta que sea una camiseta que esté aquí en el centro, pero que ayude a decorar estas estanterías, este nuevo proyecto, esta sala que hemos construido con nuestro esfuerzo, pues será bienvenido. Sí, lo tendré en cuenta. Perfecto, pues ¿estás preparado, Marc? Intentaremos. Venga, son 10 preguntas, ¿eh? ¿Listo? Pongo el cronómetro. Venga, 3, 2, 1. Comida favorita. Macarrones de la abuela. La fisioterapia es Mi pasión. enfermero o fisio. Enfermero y fisio. Lesión que te gusta más tratar. Lesiones de rodilla. Lesión más difícil de tratar. Lesiones de hombro. Si pudieras volver atrás, ¿qué harías primero, enfermería o fisioterapia? Fisioterapia. Estar en la UCI en pandemia fue Una experiencia única. peor hora para recibir un paciente de urgencias. A las 9 de la noche. Mejor método de recuperación. Animar al jugador, ser optimista. ¿Qué harías con todo el dinero del mundo? No lo sé, no sé. 32,6. 32,6. Muy bien, top Ahí en 2. medio, Top dos. Top dos. No, sí, o sea, esta última de todo el dinero del mundo, Ya, ¿no? es que da Sí. para pensar. ¿eh? Yo, si quieres que te haga un poco de reflexión, prefiero la salud. ¿No? Muy bien. Vamos aquí a decir toda la salud del mundo, ¿no? Para mí, para la gente de mi alrededor. Al final el dinero es muy tangible, hoy está, mañana no está, pero lo que nos hace ser personas es tener o no tener salud. Muy bien, muy buena reflexión. Que vamos a dar paso a otra reflexión, ya que tenemos aquí a un gran profesional. Y Marc, vas a cerrar tú el episodio mirando a esta cámara, pero ¿qué vas a contarnos? Pues para ese estudiante de fisioterapia o de enfermería que va a salir de la carrera y está un poco nublado porque al final el mercado laboral pues hay muchos fisios o hay muchos enfermeros, no sabes qué hacer, acabo de la carrera, el TFG, pero estoy perdido. Pues quiero que le des un consejo. ¿Qué consejo práctico, basado en tu experiencia, le darías para encontrar un poco su rumbo? Mirando a cámara y aquí cerramos el maravilloso podcast de hoy. Vale, muy bien. Bueno, pues antes que todo, a cualquier estudiante de enfermería o fisioterapia, decirle que han acertado, que son dos profesiones muy, muy bonitas, que le van a llenar muchísimo y sobre todo lo que le voy a decir es que se forme constantemente, que no se cierre ninguna puerta, que intente empaparse de todo lo que pueda, de todos los profesionales, porque al final esto va a ser la suma que le hará él un buen profesional.